Desmontando a Moreno Bonilla, lo que esconde la simplificación. Desmontan a Moreno Bonilla Rafa Márquez y José Aguilar, parlamentarios andaluces, y los periodistas senior Pepe Contreras y Hacen Manzano. Conectamos con Palacio para saber cómo va el decreto de simplificación y su incorporación al sistema informático de la Junta de Andalucía. Tecleamos simplificación en la página y aquí pasa algo. Ah, que no, que todavía está en construcción. ¿Y el consejero dónde anda? Ah, que me pasan las fotos. Venga. Anda. Anda. Ole. En fin. Vamos a ver qué desmontamos. Lo sentimos mucho, pero estamos trabajando en ello. Tómense un café mientras restablecemos las comunicaciones. Bueno, pues alguien pensará que a lo mejor tenemos por ahí escondida la llave de desmontaje, pero la llave de desmontaje es la dialéctica y es la política y es la gestión y es la opinión pública. Un decreto de simplificación, ¿que sirve para qué? Se pregunta la gente. ¿Para simplificar los trámites? ¿Alguien ha notado algo? ¿Va a notar algo especial? No lo sé, pero es un lujo tener a Hacen Manzano después de tantos años aquí, experta compañera en comunicación institucional, en redes y sobre todo enredada con la política como estamos todos. Un lujo también tener a Rafa Márquez, porque aparte del aprecio que le tengo a tu familia de hace muchos años, estar coordinando al Partido Socialista en Andalucía debe ser pelín complicado, tal como están los patios últimamente en todos los sitios. Y la cantidad de cosas que uno se encuentra. Por cierto, que muchas más de las que uno espera en la oposición y muchas más de las que uno espera en el poder. Lo digo porque hay gente que puede morir de éxito. Y me confieso fan de José, porque José Aguilar es una de las voces más rápidas y que llega mejor a la opinión pública, con todos los respetos, y creo que es importante tenerlo a nuestro lado. Hay mucha gente pendiente de lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer simplemente es explicar en román paladino, en peón caminero, en un lenguaje súper asequible, qué vienen a hacer con nosotros con este decreto de simplificación. De entrada yo intenté buscar información y me encontré con que estaba todavía en actualización la página. Algo debe estar pasando en la Junta que todavía no lo tienen muy claro. Pero bueno, Rafa, Hacen y José, bienvenidos a la tertulia del Podcast del Sur. Gracias. Pues quien quiera que dispare el primero y que se agache los demás. Adelante. Bueno, yo si os parece, la primera reflexión que a mí me gustaría trasladar es que estamos hablando de un decreto de simplificación que ya es el cuarto decreto de simplificación que tramita y que aprueba el gobierno del señor Moreno Bonilla en los 5 años que está gobernando. Y la pregunta que habría que hacerse es que si los decretos anteriores, que siempre fueron anunciados como la panacea y como una revolución en materia de simplificación, si han tenido éxito o han tenido efecto positivo. Y la respuesta es claramente no. Pero no solo porque lo diga un parlamentario del Partido Socialista o alguien que ha tenido la experiencia de tramitar muchos expedientes tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, sino porque los propios empresarios valoran negativamente esa situación de simplificación. Y os doy un dato para esta primera intervención que me parece que es muy contundente. Si nos vamos al barómetro del Instituto de Estadística de Andalucía, del tercer trimestre del año 2023, solo el 5,2% de los empresarios encuestados pensaban que se habían reducido los trámites. Y el 23% pensaban que había empeorado. Si nos vamos al mismo barómetro del mismo trimestre, pero de un año anterior, del año 22, los que pensaban que se habían reducido los trámites eran un 6,8% y los que pensaban que se había empeorado era un 18,5%. ¿Qué quiere decir eso? Que lejos de ir a mejor en cuanto
a la reducción de trámite en cuanto a la percepción del propio empresariado, de los profesionales, de que esto ha ido a mejor, la sensación y la percepción es todo lo contrario. Por tanto, estamos hablando de que la política de simplificación del señor Moreno Bonilla es un auténtico fracaso. Bueno, José, ¿no será que el consejero tiene demasiado trabajo y demasiadas ocupaciones y el que mucho abarca poco aprieta? Bueno, el consejero sobre todo lo que tiene es mucha publicidad y propaganda, Pepe. Bueno, lo primero que quiero decirte es gracias por tus palabras de antes y sobre todo por invitarme a esta tertulia. Mira, yo, quiero dejar claro una cosa. Los socialistas no estamos en contra de que se simplifiquen los trámites en la administración. Eso que quede clarísimo. Nosotros entendemos que es verdad que muchas veces no, la administración andaluza tiene una carga de burocracia histórica que hace que muchas veces muchas inversiones que se hacen o cuenten lógicamente con muchas trabas y con unos plazos muy grandes, ¿no? Nosotros entendemos que lógicamente aligerar esa carga burocrática es algo positivo. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es lo que hace este decreto, que lo que hace es y lo dijo el consejero, una desregulación. Es decir, lo que viene a eliminar controles que son necesarios para que cualquier proyecto empresarial, cualquier inversión que se quiera hacer, cualquier iniciativa, pues cuente con las garantías de todo tipo, administrativas, medioambientales, y claro, en este decreto lo que viene a establecerse es esa desregulación. Yo siempre he planteado en el Parlamento una pregunta que nadie del Gobierno ha sido capaz de resolverme. Les he dicho, pónganme un solo ejemplo en este decreto de cualquier reconocimiento de derecho individual a un ciudadano de Andalucía que se vea facilitado por este decreto. No hay ninguno, ni uno solo. Es decir, esta es una norma que tiende a aligerar, insisto, proyectos empresariales, inversiones empresariales, que nos parece bien, pero no con esta naturaleza desregulatoria que tiene esta norma. Bueno, tú eres observadora privilegiada después de tantos años. ¿Cómo es posible que estas cosas ocurran en la Junta de Andalucía? ¿Esto no debería estar ya solventado? Pues mira... ¿No deberíamos ser una ciudad, una transformación con una formación digital? ¿No deberíamos tener una administración digital ya? Creo que tanto Rafa como José le aciertan bastante en su análisis en cuanto a que se trata de un concepto tramposo. Por supuesto que hay que simplificar trabas burocráticas, pero no se puede desregularizar. ¿Dónde está la trampa? ¿Qué quiere hacer el presidente Juanma Moreno? El presidente Juanma Moreno no quiere eliminar trabas, tiene prisa por eliminar controles. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿A quién le elimina controles o a quién le está abriendo la puerta de qué? Porque los técnicos se llevan las manos a la cabeza, no solo los políticos, los parlamentarios, se llevan las manos a la cabeza cuando estamos hablando de cuestiones técnicas. Os pongo un ejemplo claro. Una de las cosas que han presumido es de dependencia. En dependencia, un valorador de dependencia hacía un reconocimiento en un domicilio que duraba aproximadamente 45 minutos. Con el decreto le van a unir los trámites, no reducen los trámites, le van a unir las valoraciones. Entonces, se va a encargar esa persona del trámite completo. En una visita que duraba 45 minutos, ahora probablemente tenga que estar en un domicilio 2 horas. Si en una mañana hacía 3 visitas, es decir, 3 valoraciones de dependencia, ¿en cuántas nos quedamos? Entonces, ¿simplificamos para agilizar o simplificamos para desregular? Os digo lo que dice la principal inteligencia artificial que tenemos en este instante, la más avanzada que existe en este instante en el mundo, que trabajan para OpenAI y que son chat GPT-5, pero aparte son Nova y son gente muy solvente. Ayer hice 5 intentos, pedí 5 informes y me dice el último creo que es el mejor. El decreto de simplificación administrativa, esto está publicado en mi perfil de Twitter, promovido por la Junta, ha despertado una serie de críticas significativas. Dice, esto lo dice la inteligencia artificial, querido Antonio Sanz. Este decreto pretende acelerar los plazos para la ejecución de proyectos y la concesión de licencias con el objetivo de fomentar la inversión y el desarrollo económico. Sin embargo, los detractores argumentan, y aquí viene lo bueno, que la simplificación podría sacrificar la rigurosidad en la evaluación del impacto ambiental y social esencial para el desarrollo sostenible. Y aquí hay una pista bastante evidente. Y dice la inteligencia artificial,
Uno de los principales problemas señalados es el riesgo de que se otorguen permisos a grandes proyectos sin un análisis exhaustivo de sus potenciales efectos negativos. Esto podría resultar en daños irreversibles al medio ambiente y al patrimonio cultural de la región. Además, se critica en este decreto que podría reducir la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, limitando la transparencia y la rendición de cuentas inevitable de las administraciones públicas. La urgencia por atraer inversiones, dice la inteligencia artificial, querido Antonio Sanz, no debe comprometer la calidad y la sostenibilidad de los proyectos. Es crucial mantener un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del entorno y el bienestar social. O yo veo aquí algo raro, o tiene que ver con la llamada de 2 científicos de esta mañana a mi casa para contarme que esto puede suponer, por ejemplo, el adelantar los permisos para los vertidos que están previstos en el río Guadalquivir y que tanta polémica han generado en los últimos días. Esto significa menos control, y a menos control, descontrol, o va a entrar en vez de un gato por la gatera un león. Decía una arqueóloga en uno de los primeros decretos que lo ponía en redes y fue bastante compartido, le llaman simplificación administrativa cuando quieren decir falta de control sobre nuestro patrimonio. Le llaman declaración responsable de idoneidad para decir que no harán falta técnicos independientes y formados para los controles arqueológicos. ¿Para qué? Algo así de simple, ¿no? Y eso, como eso todo, Rafa, tan grave como el tema del medio ambiente, ¿no? Rafa nos podrá dar más detalles, imagino, de este tema tan sensible en nuestra comunidad. Fijaros, si yo creo que estáis dando, o estamos entrando en el núcleo de la cuestión. Aquí se confunde, como bien decís, simplificación con desregulación y con falta de controles y eliminar controles. Porque eso realmente simplificar no se simplifica. Yo os doy algún detalle de mi experiencia, que he sido gerente de urbanismo de la ciudad de Sevilla. Cuando hablábamos de trámites de procedimientos ambientales simplificados, ellos quitan controles y ponen una serie de plazos en las normas. Por ejemplo, para admitir a trámite establece un plazo máximo de 20 días. Pero la práctica es que están tardando 4 meses. Quitan controles para determinados, es decir, para todos los proyectos, pero le interesa determinados proyectos estratégicos para sus intereses de partidos o políticos, pero sin embargo el día a día de los procedimientos administrativos no se reducen. Para resolver un procedimiento ambiental unificado establece un plazo máximo de 4 meses y están tardando 14. ¿Qué es eso? Está la clave? Explícanos qué es eso, un procedimiento. No, hay muchos tipos de procedimientos ambientales. Hay procedimientos ambientales ordinarios que tienen un trámite, que son procedimientos más complejos, y después hay procedimientos ambientales simplificados que son para trámites más de menor entidad. En materia de urbanismo, por ejemplo, los proyectos de urbanización están sujetos a proyectos ambientales simplificados. La cuestión que quiero trasladaros es que el papel aguanta todo. Es decir, se quitan controles, pero esos controles, desgraciadamente, no van a redundar en beneficio de simplificar los trámites. Simplemente quitan los controles, con el perjuicio que eso comporta, pero no son eficaces a la hora de reducir los trámites. ¿Por qué? Porque por mucho que se diga y por mucho que se reduzca, aquí en la administración, y los que hemos tenido experiencia sabemos de lo que estamos hablando, existe un problema que no aborda el Partido Popular, sino todo lo contrario, y es la falta de personal, de funcionarios públicos independientes que garanticen el control y garanticen que las garantías ambientales, urbanísticas, se respetan y por tanto se preservan. Ese es el quid de la cuestión. Y en este decreto te abre la puerta de una manera muy peligrosa a una privatización de potestades públicas que, si os parece, ahora entramos, es tremendamente negativa. Con el agravante... Perdón. No, hacen, venga. Que con el agravante de lo que dice Rafa, de los plazos, que en la mayoría van a permitir el silencio administrativo. Claro. Es decir, yo puedo retrasar todo lo que haga falta a la administración por falta de personal, porque no me interesa o porque me estoy dedicando a otra cosa. Pero tú, inversor, o tú, empresario, o tú, quien sea, puedes hacer lo que quieras, porque como yo no me voy a pronunciar porque no tengo tiempo o porque la espera es tan grande, puedo tirar para adelante con un proyecto que a lo mejor luego no se va a permitir. Eso a mí me parece gravísimo, por ejemplo. Yo, si me permitís, dos cosas un poco previas y entro un poquito en lo que estáis planteando. Una, la técnica jurídica de este Real Decreto, además, es
es nefasta. Quiero decir, desde el punto de vista de técnica jurídica, es una absoluta calamidad. Solamente deciros una cosa, en estos 3 meses, todavía no se cumplen 3 meses de su publicación, ya se han producido 4 correcciones de errores y algunas de ellas muy amplias, ¿no? O sea, una primera corrección de errores se produjo en la tramitación parlamentaria, es decir, estando tramitándose la convalidación ya registraron una primera corrección. Ahora recientemente se han publicado 2 y hay que recordar, bueno, pues que a la semana siguiente, en el siguiente pleno, hubo que aprobar un nuevo Real Decreto que modificaba el de simplificación con el tema medioambiental de Doñana, que intentaron otra vez colar todo el tema de la legalización de regadíos en Doñana. Es decir, la técnica jurídica es un desastre. Y luego otra cosa, mirad, es que las voluntades de regular es muy clara. Ellos tienen el concepto de que Andalucía solo avanza mediante inversiones y proyectos que, según ellos, generan empleo y generan una gran inversión. Nosotros podemos estar de acuerdo en facilitar las inversiones, pero no a costa de cualquier cosa. Tú no te puedes encontrar con un inversor que presenta un proyecto a la Junta de Andalucía para obtener una licencia, que haya cambios el obtener una licencia por una declaración responsable, pero es que además la certificación de que tu proyecto cumple con los parámetros urbanísticos, por ejemplo, ya no te lo hace un técnico, sino que el propio decreto te permite que te lo haga una entidad certificadora privada. Es decir, el promotor presenta su proyecto con un informe que realiza unos técnicos que él mismo contrata, que dice que su proyecto es acorde con la legislación urbanística. Y lo hace al final mediante una declaración responsable y él puede poner su proyecto en marcha. Esto me suena mucho. Esto es pura desregularización, ¿no? Me dice una cosa, esto me suena mucho a una faenilla también de dejar en manos de las mutuas el asunto de las ITs y el asunto del control de los trabajadores en ese sentido, y que eso lo pierda la Seguridad Social, que lo pierda el SAS, el Servicio Andaluz de Salud. Sí, pero sería más. Tú imagínate que ese control no es que lo deja en manos de la mutua, sino que lo deja en manos del empresario, del empresario que contrata al trabajador. Para poner el ejemplo, claro, porque quien certifica si mi proyecto es acorde o no con la legislación urbanística de Andalucía, pues lo está certificando un técnico que yo mismo he contratado. Hombre, ¿qué va a decir el técnico? Vamos, salvo que sea una calamidad muy grande, pues va a decir que claro que... Pues esto a este PP lo han cambiado, esto no es lo que era, ¿eh? Porque en otro tiempo estaba mucho más cerca de la legalidad que de lo que está en este instante, ¿no? Bueno, es que yo creo que en esta materia pone de manifiesto la intención que tiene el propio Partido Popular en todo esto. Es la permanente confusión entre lo público y lo privado. Que yo creo que es una seña de identidad del gobierno de Juanma Moreno Bonilla. Lo estamos viendo en la sanidad, lo estamos viendo con todo lo que está relacionado con los altos cargos y esa confusión permanente, y en este caso es una prueba manifiesta. Es que si hay una potestad pública por excelencia en la administración, es el otorgamiento de licencias. Si a los que hemos estudiado Derecho se nos dice cuál es una de esas potestades públicas básicas, pues el valorar si un proyecto se ajusta a la legalidad o no. Y lógicamente, si tú dejas en manos de las empresas privadas, en el que, ojo, aquí vamos a abrir y vamos a ver si esto se mantiene, vamos a ver situaciones peligrosas, en el que vamos a ver empresas profesionales que trabajan en el ámbito privado y en el ámbito de lo público-privado. Y eso es tremendamente peligroso. Ya hemos visto en este país determinados momentos en los que esa confusión ha generado muchos quebraderos de cabeza. Y yo creo que si aquí hay un elemento positivo, es que los funcionarios públicos son los que desde la independencia, obviamente con una mayor formación que ellos mismos reclaman, y que creo que es otro de los elementos que son fundamentales y que debería de abordarse por parte del Gobierno de Andalucía, y con un mayor número de personas y de dotación personal y de recursos, utilizando lógicamente pues las tecnologías para hacer más eficientes los procesos, es donde está la clave, pero no la confusión que se está llevando a cabo, porque al final esto va a generar un problema. En aquellos ayuntamientos, imagínense, que son pequeños, pero que son ayuntamientos de costa,
y que son ayuntamientos los que los intereses urbanísticos pues son importantes, no quiero ni pensar qué es lo que se puede producir con esta nueva realidad que el gobierno de Juanma Moreno está abriendo, con la posibilidad de que empresas privadas, profesionales desde la iniciativa privada, es decir, el propio empresario con sus técnicos, en una técnica de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, vaya a permitir el que yo soy el que digo que se puede hacer y no hay nadie independiente que lo valore, sino que es alguien subjetivo. Es una verdadera barbaridad. Me pregunto una cosa, se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, se ha hecho en Madrid por todo lo alto, por Juan Espadas, por parte del Partido Socialista, pero no me pregunto, a no ser que quede suspendido el trámite, ¿esto sigue adelante hasta que haya una resolución judicial que sabe Dios cuándo será? ¿Esto de qué va a servir? ¿Te refieres al recurso? Al recurso. ¿El recurso puede puede servir de verdad de defensa de los ciudadanos, del interés general? Hombre, por eso lo hemos hecho. El recurso, mira, porque lo entendamos, el recurso tiene una parte de forma y otra de fondo. En cuanto a la forma, nosotros atacamos, para que todos nos puedan entender, el decreto ley requiere como presupuesto para poder adoptar una norma por decreto ley, hurtándolo al Parlamento, que haya una extraordinaria y urgente necesidad. Y aquí hay una cosa básica para que lo entendáis. Antonio Sanz anunció la redacción y la presentación de este decreto ley en septiembre del 2022 y se presenta y aprueba el 6 de febrero del 2024, es decir, año y medio después. No hay urgencia, sino prisa, totalmente. Es de lógica que algo pasa aquí. Año y medio en elaborarlo no es urgente, no es de extraordinaria urgente necesidad. Y eso por un lado. Y luego en cuestiones de fondo también, sobre todo de garantías de estos derechos ciudadanos. Mira, yo pongo un ejemplo, pero además lo ha planteado Asen también. Todo esto tiene como colofón que el silencio administrativo sea positivo para el empresario, para las inversiones empresariales, ojo, que no para los ciudadanos. Y pongo el mismo ejemplo de antes, para que lo entendáis. Se modifica en este decreto, por ejemplo, el registro de parejas de hecho. En la regulación anterior, el registro de parejas de hecho en Andalucía, tú pedías tu registro de pareja de hecho, te daban el plazo de un mes y si en un mes no te contestaban, se entendía registrada con carácter positivo. ¿Qué hace el decreto de simplificación? Fijaos qué forma de simplificar, es que el plazo te lo pongo en 3 meses y si no te contesto en 3 meses el silencio es negativo. Es un supuesto en el que cambian del silencio positivo, es decir, a favor de los que quieren registrar su situación de pareja de hecho, a silencio negativo. Es lo que estoy diciendo, es decir, es una norma orientada siempre en beneficio de los privilegiados, de lo que hace Antonio Sanz y lo que hace el gobierno de Moreno Bonilla, a estas grandes inversores, facilitarles todo el campo a estos grandes inversores y sin embargo pues limitar derechos. Y termino con una cosa que ha planteado Asen también con el tema de la dependencia. Claro, tú puedes poner en el decreto que tú vas a limitar el plazo del reconocimiento de la dependencia en 180 días, pero lo ha dicho antes muy bien Rafa, si tú no aumentas el número de funcionarios públicos que tienen que tramitar esa dependencia, es imposible que lo hagan en 180 días. Y ojo, aquí no hay silencio positivo, aquí el silencio sigue siendo negativo. Es decir, si en 180 días no te lo he reconocido tu derecho a la dependencia, no significa que vas a tener silencio positivo y te lo voy a reconocer. Pues esto, Rafa, José, le hacen es quitarse la careta, es decir, vamos a por todas porque ya no pasa nada. Claro, seamos serios, aquí Cándido no hay nadie. Aquí Cándido no hay nadie. Si tú eliminas más de 170 normas, partes de normas, se está beneficiando evidentemente a quien no quiere cumplir las leyes, no a quien quiere cumplirlas, que va a seguir esperando. Entonces, además ¿por qué no hacemos una cosa? Sí, perdón, Rafa, te dejo terminar, pero os quiero hacer una petición. Que busquemos un ejemplo práctico en una población de tipo medio sobre una historia concreta, a ver si podemos ejemplarizarlo y que la gente vea cómo sería, cómo tienen que ser las cosas y cómo sería con este decreto. Tú de ordenación del territorio sabes un montón. Exponnos un ejemplo. No, al final estamos hablando de cualquier proyecto. Un proyecto urbanístico o en cualquier municipio o medio, lo que va a comportar, y lo estamos valorando, es que mientras que ese proyecto o se elabora por parte de los técnicos de la empresa promotora de ese proyecto
como no puede ser de otra manera, que lógicamente dentro de su profesionalidad y dentro de que son profesionales colegiados, tienen que aspirar a cumplir la legalidad, pero hay un control a priori cuando se presenta la licencia, y es que, cuando se presenta el proyecto, perdón, y es que hay un tercero independiente que tiene que verificar si se dan los requisitos y si lo que dice el técnico privado que cumple las normas, si se produce efectivamente o no se produce efectivamente. Por tanto, hay un doble control en ese sentido por parte del profesional contratado por la empresa y por parte del personal independiente. En este caso, aquí lo que se elimina es el del personal independiente. Y por tanto, simplemente estamos al albur de lo que decida el profesional de la empresa. Y eso, bajo mi punto de vista, es tremendamente peligroso. Y es antidemocrático. Y lo que pone de manifiesto es que este decreto... Yo tengo una tesis de que el gobierno de Moreno Bonilla es un gobierno muy flojo, que no tiene un criterio propio, sino que única y exclusivamente ha hecho un decreto, como otras muchas cosas, a la carta de determinados intereses. Y desgraciadamente eso es lo que se pone de manifiesto en el propio decreto. Cuando nosotros estábamos gobernando, el tema de la simplificación no es un tema que se haya inventado el señor Antonio Sanz. Nosotros ya estábamos trabajando en ese tema y adoptamos determinadas decisiones valientes, pero fruto del consenso entre empresarios y entre sindicatos, entre el conjunto de agentes económicos y sociales. ¿Para qué? Para hacer una norma equilibrada en el que todos y cada uno de los elementos se tuvieran en cuenta. Aquí no. Aquí se toma una decisión en el que son una parte solo, legítima, necesaria, pero no exclusiva, que es la que dice y marca cuáles son los elementos. Y por tanto eso lo que hace es que nos encontremos con un decreto de desregulación muy peligroso y que además no va a ser efectivo. Pues sacamos la llave y vamos a apretar un poquito más la tuerca para ver si... Perdona, Pepe, las consecuencias de todo eso, de quien venga a hacerlo mal, se va a encontrar la puerta abierta. Ojo, que la mayoría de los empresarios no vienen a hacerlo mal. Pero quien venga a hacerlo mal o quien venga con segundas intenciones se encuentra la puerta abierta. Y pararlo cuando ya esté el proyecto empezado y en marcha es mucho más complicado y lo van a pagar los ayuntamientos y lo van a pagar los ciudadanos. Eso es clave. ¿Por qué? Por lo que dijo Rafa al principio. Porque los empresarios, claro que quieren que se le elimine burocracia, pero trabas burocráticas, no controles burocráticos. Me pide ejemplos prácticos. Yo lanzo una pregunta a la audiencia. ¿El mejor ejemplo de simplificación administrativa es la concesión de la ayuda a José Manuel Soto, Destino Rocío? Por ejemplo. ¿No? Ahí no ha habido ni informe. O el bono joven de alquiler de vivienda, por ejemplo, ¿no? El top 10 de los proyectos, 275.000 euros, sin informe, sin justificación, vamos, sin proyecto, digámoslo así. Fijaros, uno de los controles que eliminan, fijaros, es en materia de contratación. Cuando, para evitar los fraccionamientos de contrato, que es uno de los elementos que se pueden producir y riesgos que hay que evitar, existían unos controles que por parte de los funcionarios tenían que verificar y de indicar que tal prestador de servicios pues no concurría en contratos que superaran los umbrales para evitar el tema de los fraccionamientos. Eso se elimina. Con lo cual, de alguna manera, ¿qué reduce o qué beneficia eso en materia de simplificación? En nada, porque es un informe que se hacía y se hacía con una agilidad, porque eso es simplemente verificar en tu sistema informático poniendo solo un nombre. Y por tanto es un informe de un párrafo. ¿Qué es lo que se quita? Controles. Mira, mayoría no puede ser impunidad, ¿eh? Claro, eso por supuesto. Mira, nosotros pedimos en el debate parlamentario, pedimos que el decreto ley, cuando se convalidaba, que luego se tramitara como proyecto de ley. ¿Esto qué significa? Esto significa que el decreto ley se convalida, luego entra en vigor, no se perjudica la acción del gobierno, pero que luego haya una tramitación en el Parlamento en el cual se intente mejorar también esta norma, introducir modificaciones. Ojo, modificaciones que solo podrían introducirse también con la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el Parlamento. Es decir, que en su voluntad, en la voluntad de Moreno Bonilla de llevar esta norma adelante no se veía afectada. Pero sí, fíjate que ahora, 3 meses después, se han publicado 2 extensas rectificaciones del decreto. Eso se podía haber hecho en el trámite parlamentario. ¿Por qué no lo aceptan?
Pues porque en ese trámite parlamentario, los grupos parlamentarios podíamos haber llevado expertos, agentes sociales, que ha comentado antes Rafa, a hacer comparecencia y a dar su opinión del decreto. Y esto es lo que no quiere Moreno Bonilla. Moreno Bonilla quiere imponer siempre su mayoría absoluta y que no se le proteste y que no le den una opinión alternativa. Y aquí, lógicamente, en este decreto, que como digo, es de una técnica jurídica deplorable y aparte muy peligroso desde el punto de vista de la desregulación, Moreno Bonilla lo que no quería es escuchar a nadie, porque sabéis que la inmensa mayoría de las opiniones son contrarias. Qué importante, lo digo de todo corazón, después de ser analista de tantos años de gobierno, sobre todo de signo socialista, qué importante es mantener los controles de la independencia del funcionario, de las garantías de que actúe con libertad. Y qué importante es lo que habéis hecho de montar un gobierno alternativo, porque así por lo menos tenemos un punto de referencia. Y esto yo creo que está demostrando que esto parece que tiene demasiadas vías de agua y que el barco no va tan lustroso ni tan bonito navegando. Que aquí están pasando cosas en la sanidad, en la educación, en los controles, como estamos hablando ahora, de cara al ciudadano, en todos los asuntos que tienen que ver con la vida pública y con lo que interesa a la gente. Si no hubierais hecho esto hubiera pasado sin pena ni gloria, pero estáis, perdonad que lo diga, y me alegro, un poco más atentos de la cuenta a todo lo que se hace, no dando por hecho que son buenos y impecables porque tengan la mayoría. Me llama mucho la atención y esto lo he conversado con gente esta mañana precisamente. Hombre, Pepe, yo creo además aquí tenemos a Rafa Márquez, que fue el que además se dio cuenta y hay que reconocérselo, fue el que lo descubrió. Ellos intentaban colar en este decreto, la famosa proposición no de ley aquella, la proposición de ley que ellos presentaron con Vox para legalizar regadío en Doñana, en el entorno de Doñana, volvieron a colarla aquí. Y claro, si no es porque en ese caso Rafa, y en fin, estuvimos ahí un equipo trabajando, pero fue Rafa el que puso el foco, se da cuenta, estuviera, como tú dices, pasado sin pena ni gloria, se hubiera aprobado y nos lo hubiéramos tragado. Pero es que esto es muy grave. Luego, en fin, sí, pero es que hay algo que se olvida, Has dado clave, Pepe. Él está dando clave José L porque es un coladero, efectivamente. Claro, eso es que es un coladero. Y además se delatan ellos mismos en una cosa. Ahí está. Si simplificamos, vamos a agilizar, ¿no? Se supone que simplificamos trabas para agilizar. ¿Dónde está la evolución? ¿Dónde están los resultados de los decretos anteriores? ¿Dónde están? Porque si hubieran podido presumir, ya habrían presumido. Sin embargo, os pongo ejemplos prácticos. De que efectivamente la simplificación no existe. Es el mayor fracaso de Moreno. ¿Dónde está la simplificación cuando hablamos de la entrega de las ayudas al alquiler a los jóvenes que todavía tenemos esperando? ¿Dónde está la simplificación en todos los fondos europeos que por primera vez Andalucía ha tenido que devolver? Que son muchos. Si quiere simplificar, que se centre en los profesores que le están pidiendo día sí, día no, toda la comunidad educativa, que le agilice a los docentes los trámites burocráticos, que se los simplifique. Vamos a simplificar con tecnología, como dice Rafa, vamos a simplificar buscando la eficacia de la administración, no el coladero, la desregulación y la falta de controles, porque ahí también ellos dejan de trabajar. Ellos bajan las manos, que eso se le da bastante bien al gobierno de Juanma Moreno. Mira, en este caso, Pepe, además, para que lo entiendan, cómo impone el rodillo el Partido Popular. Este es un decreto que ellos tardan, como he dicho antes, 1 año y medio en elaborarlo y aprobarlo, y sin embargo a los grupos parlamentarios nos dan 6 días para poder examinarlo y en fin, y denunciar como hicimos algunas de las cosas que habíamos apreciado que eran un claro coladero, ¿no? Bueno, pues eso es la imposición que tiene. Luego se niega que se tramite como proyecto de ley y fíjate, ellos presentan a convalidar un decreto que todavía no había sido publicado, porque el decreto ellos lo aprueban el día 6 y no se publica hasta el 16 cuando ya se estaba en la tramitación parlamentaria. Es decir, que esto ha sido un contrasentido de todas las... Hay quien cree ver en esta historia, aunque no gobiernan en Andalucía, sí facilitaron el gobierno de Moreno Bonilla al principio, el espíritu de Vox. Yo no veo aquí el espíritu de Vox. ¿O este es el espíritu del PP? No, yo creo que este es el espíritu del PP. Sí. Mira, yo creo que este es un gobierno, yo lo he calificado varias veces así en el Parlamento, este es el gobierno de los privilegios.
y casi cada medida legislativa que ellos adoptan, siempre hay alguien que se ve privilegiado, y no es la mayoría de los andaluces y andaluzas, en casi cada medida que adoptan. Y esto es un clarísimo ejemplo de que es una norma que se pone al servicio de una clase muy privilegiada, que es la clase que puede invertir. Tú antes decías, ¿por qué no pones algún ejemplo? Mira, yo te pongo un ejemplo en mi provincia, en Coín. En Coín hay un proyecto que se ha puesto otra vez en marcha. Ha sido muy llamativo porque es la familia Franco la propietaria de la empresa, pero bueno, eso da igual quién sea la propietaria. Lo cierto es que es un proyecto urbanístico que se sitúa sobre el principal acuífero que suministra a Coín, y que hay había informes técnicos que habían desaconsejado proyectos anteriores porque afectaba a este acuífero gravemente al suministro de agua a Coín y a todo su entorno. Bueno, pues ahora viene el gobierno de Moreno Bonilla y declara de interés estratégico este proyecto. Y lo incluye en ese mecanismo de la aceleradora de proyectos, lo habréis escuchado. La incubadora, ¿no? La incubadora, ¿no? Le llama aceleradora. No, aceleradora, es verdad, sí, aceleradora. Eso es, que lo ha puesto en marcha Sanco con mucho orgullo y muy ufano, pero esto no es más que decir, oye, aquí hay un proyecto que yo creo que es de interés, dice estratégico para Andalucía, yo creo que es de interés para para los inversores sobre todo, y a los que pone a su servicio un grupo de funcionarios para que todo vaya mucho más rápido. Bueno, antes la declaración de interés estratégico para Andalucía era algo que se hacía con anterioridad, pero hombre, eran proyectos como el Parque Tecnológico de Andalucía, es decir, proyectos de verdad de interés estratégico. Claro, económico. De impulso para todo el conjunto, pero no estos proyectos pequeños. Ahora ya se consideran de interés estratégico parques eólicos, parques fotovoltaicos. ¿Qué consigues con esto? Con esto consigues que son proyectos mucho más rápidos, y con este decreto le eliminas controles medioambientales. Pues entonces, claro, al final esto es, como dice, hacen un coladero, vamos. Bueno, llevamos 35 minutos de tertulia clavados y se nos ha hecho prácticamente en un santiamén. Vamos a centrar posiciones y explicar más claramente qué habéis encontrado en esas normas que se cambian. Contarnos cosas curiosas y cosas que nos llamen la atención y que importan a los ciudadanos. En el análisis que habéis hecho, ¿qué habéis encontrado, Rafa? Bueno, os pongo un ejemplo, digo que de cuestiones que no hemos tocado todavía, pero que son importantes. En materia de los procedimientos ambientales, hay distintos tipos de procedimientos. Hay autorizaciones ambientales que se llaman unificadas, que le corresponden a la propia Junta de Andalucía y que tienen una serie de requisitos, una serie de controles. Bueno, hay muchos procesos o muchos proyectos que por parte del decreto se han pasado de autorización ambiental unificada a calificaciones ambientales, que es una figura desde la perspectiva ambiental menor. Por tanto, en ese sentido se reducen trámites. Pero no solo eso, sino lo que además es trascendente es que mientras que la autorización ambiental unificada la otorga la Junta de Andalucía, las calificaciones ambientales la otorgan los ayuntamientos. Y eso se hace sin ningún tipo de diálogo ni de acuerdo previo por parte de la Junta de Andalucía con los distintos ayuntamientos. ¿Eso va a reducir trámites o va a reducir tiempo? Lo que está reduciendo la figura de prevención. Pero realmente, cuando vayamos a ayuntamientos pequeños y que tienen pocos técnicos desde la perspectiva privatización de las potestades públicas en cuanto a los análisis urbanísticos que comentábamos antes y que nos parece de una enorme importancia, también se modifica el artículo 101.2 de la Ley de Servicios Sociales, en el que se abre la puerta a conciertos con entidades privadas con ánimo de lucro. Por tanto, ahí hay un afán privatizador. O hasta ya la posibilidad de que los propios MIR pues se formen en clínicas privadas. Con lo cual, aquí hay un elemento manifiesto de que el interés no es simplificar, es desregular y es utilizar un instrumento para muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la simplificación. El
el espíritu privatizador que tiene el gobierno de Moreno Bonilla aquí se pone muy, muy de manifiesto en estos ejemplos que él está poniendo. Y no solo en esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, se simplifica la tramitación para la autorización de los colegios concertados, por ejemplo, de los colegios privados, pero sin embargo, para a colegios o instituciones educativas privadas o concertadas, pero no a los colegios públicos, que una de las razones de la huelga de hoy que tienen los docentes es precisamente eso. Oiga, mire usted, no nos cargue con más burocracia a nosotros, que nuestra función principal es dar clases, ¿no? Eso sería un ejemplo. Luego, bueno, aparte, cuando antes hablaba de que este decreto es un decreto que establece la ley del Tribunal Constitucional precisamente para depurar esas posibles invasiones de competencia. ¿En qué casos, ¿no? Por ejemplo, en qué casos? Mira, en temas de la ley del suelo, esencialmente. Precisamente en temas que ya se había establecido que determinadas iniciativas, sobre todo de movimientos de tierra, de desmonte, en fin, que son muy necesarios para y ahí había una clara invasión de competencias que la ley estatal exige licencia urbanística, no esa declaración responsable. Recapitulamos y resumimos un poquito todo lo que hemos dicho. Pues mira, recapitulo, porque evidentemente ellos han analizado el decreto muy, muy al detalle y más allá de esos ejemplos. Para simplificar trámites. O sea, sus prioridades de gobierno son simplificación de trámites, agilización de listas de espera, cumplimiento de plazos, reconocimiento y ayudas en un solo procedimiento. De cada una de estas prioridades me voy a lo que dice José L. ¿Para quién? Reconocimiento y ayudas en un solo procedimiento lo tenemos todos en la cabeza, pero agilización de listas de espera, ¿a quién? Quiera se pueda saltar los controles y lo paguen los ciudadanos. Tenga que arreglar el desaguisado los alcaldes, en los municipios, sobre todo los pequeños que van a tener muchos problemas. Imaginaros la cantidad de construcciones, por ejemplo, en suelo rústico, que antes estaban muy controladas y que ahora se pueden hacer, que luego le van a pedir conexión eléctrica, conexión de agua a un ayuntamiento pequeño, que se puede encontrar con un problema. Ojo, permitía la construcción, para que entendáis para quién gobierna esta gente. Ellos no permiten la construcción en suelo rústico. De cualquiera. A alguien que tiene, oye, yo tengo una parcelita y tal, permíteme que construya. No. Tienes que tener 25.000 metros cuadrados, es decir, para quien se puede construir. Creo que lo ha declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional. Para esto sirven los recursos que estamos poniendo para que al final las cosas vuelvan a su orden, ¿no? Y haya un control y no se permita esto. Mira, yo termino, lo tenéis en las redes sociales, pues yo creo que lo subí. Cuando Sanz, en el debate parlamentario, él me negaba que esto fuera una desregulación, pero cuando Sanz presenta ellos están pretendiendo que, en fin, que las iniciativas privadas, que estos proyectos inversores
puedan ir hacia adelante sin muchas trabas, pero es que las trabas son controles de legalidad y ellos están levantando esos controles de legalidad. Creo que entonces vamos a tener que tener un policía para que nos vigile cada ordenación del territorio en Andalucía, ¿no? Porque esto el interés público y la visión de lo público y de lo que verdaderamente interesa a la sociedad a corto y a medio plazo, pues está dejado de la mano de Dios y por tanto aquí lo que vale es el interés cortoplacista de unos pocos, de unos privilegiados, en detrimento del interés general de la mayoría. Hablemos un poco de comunicación y hablemos un poco de cómo hacer llegar estos mensajes y es menor, pero llega a toda Andalucía, que es Canal Sur. En fin, esto, ¿cómo le vais a hacer llegar a la gente esta historia? ¿O aquí nos encontramos también con un mercado desregulado? No, ahí nos encontramos con un mercado más que desregulado, completamente controlado. Es decir, el control de los medios, en fin, eso es una asociación profesional de Canal Sur para darse cuenta hasta dónde llega el control. Yo el otro día en un debate también lo decía. Si es que en el Canal Sur se ha dedicado más tiempo en minutaje, en los informativos, a hablar de la ley de amnistía que hablar, por ejemplo, de cualquier problema que afecta a los andaluces y andaluzas. Y esto es así. Entonces, claro, el control que tiene de los medios en las paredes del Parlamento y eso es muy frustrante porque a veces hay buenos debates, muy buenos debates en los que, por ejemplo, Juan Espada deja en evidencia las políticas de Moreno Bonilla con mucha claridad y, sin embargo, luego tiene una mínima repercusión cuando la tiene, ¿no? Porque y luego llegan a los informativos de Canal Sur y le echan la culpa. Él vino diciendo que él iba a limitar a 8 años por ley el mandato del presidente, también de los consejeros, pero del presidente de la Junta de Andalucía. Y él se lo imponía a 8 años. Ya, por supuesto, ha salido el PP diciendo que sería una temeridad impedir por ley que no se pudiera volver a presentar Moreno. Es más, algunos medios afines de la caverna, pues publicar Yo creo que esa limitación es positiva porque al final te hace que tú estés concentrado esos 8 años y el ejercicio de la responsabilidad de gobernar es muy dura y por tanto tiene que estar acotado a una limitación y eso no significa que el proyecto político de ese partido pueda ser refrescado por o puede ser un elemento negativo, sino lo digo en general, en aquellos países donde eso está controlado, que tienen mucha experiencia de muchos años de democracia, yo creo que son elementos positivos. Yo soy un absoluto convencido de la limitación de mandato, además la vengo defendiendo desde hace muchísimos años, también dentro de mi partido, completamente convencido, porque al final, Pepe, esta mayoría absoluta y esta forma de gobernar, ¿no? Pero es que al final el ejercicio del poder crea una dinámica en la que al final
encuentras que nadie te va a rectificar, nadie te va a hacer una opinión en contra, nadie por el propio ejercicio del poder. Eso los americanos lo tenían muy claro, y ellos cuando limitan una democracia tan insisto, se generan dinámicas, aunque no se quieran, dinámicas de seguidismo hacia la figura del presidente o de la presidenta que no son sanos desde el punto de vista democrático. Yo en eso estoy un absoluto convencido. Y fijaros una cosa que es muy llamativa, permanentemente los debates en el Parlamento estamos viviendo eso del gobierno del cambio como si fueran nuevos o llevaran poco tiempo. No solo ya lleva novedad, ya tiene poco. Claro, su herencia claro. es su gestión, no la herencia de otra cosa. Por cierto, el otro día... Fíjate, ya lleva más tiempo que Escuredo, más tiempo que Rodríguez de la Borbolla, más tiempo que Griñán, pronto va a llevar más tiempo que Susana Díaz, y el único que le supera en tiempo, y al que no va a llegar evidentemente, es a Manolo Chávez. Es decir, que ya no puede él estar hablando de pasado, porque también se lo dijimos en algún debate, el pasado ya es usted también, ya es parte de ese pasado, porque ya, en fin, totalmente, cuando uno lleva más de 5 años en el ejercicio... Pero en este país pasan tantas cosas y va todo tan rápido que... Sí, eso en este mundo tan rápido parece que acaba de llegar y nada más lejos de la realidad. Por cierto, las redes sociales es un buen apoyo informativo, un buen apoyo formativo y un buen apoyo de comunicación. Y en las redes os encontráis cómodos, ¿verdad, Rafa, José? Yo sí, yo reconozco que me encuentro cómodo. Es verdad que en las redes tienes que tener concha, también lo digo, porque en el momento que a lo mejor un post, un tweet, algo tiene un poquito más de recorrido o se hace un poquito mínimamente viral, inmediatamente te asaltan todos los ultras a acordarse de tu madre, tu padre, y parece que tú has sido Alibaba y los 40 ladrones, pero bueno, echas un poquito de concha, pero yo creo que lo estás diciendo tú, Pepe, nosotros tenemos desde la oposición que explotar cualquier medio de comunicación y de contacto con nuestros electores. Sí, yo sí hago un reproche en toda regla, y creo que el reproche es merecido. La próxima vez, cread un tejido independiente, un archipiélago digital de informadores, de medios de comunicación, una estructura que permanezca y sobreviva a cualquier intento monopolizador y a cualquier intento totalitario, como estamos viviendo en este instante, porque aquí el que no pasa por taquilla no puede salir adelante. Hay mucha gente que lo hace evidentemente con sus recursos, y no pongo en tela de juicio a ningún compañero ni a ningún medio de comunicación, pero es tan complicado salir adelante si no tienes el talonario institucional. Y yo mira que teníais críticas en la anterior etapa, pero nunca lo vi a este nivel. ¿Esto es como lo digo yo, hacen? ¿Tú que lo has estado viviendo por dentro? Tal cual. A mí me gustaría apuntar 2 cosas, y es que una autocrítica, el PP funciona mucho mejor en comunicación porque es capaz de hacer lo que se lleva en este mundo digital, que es política escaparate. Ellos han resumido su plan de simplificación en un spot que dura 15-20 segundos. Y el PSOE, los socialistas, pues vamos al análisis, se va al detalle, y entonces eso en las redes es mucho más complicado. Por eso hay que seguir, y me voy a Illa, a Cataluña. Qué bueno, qué buena campaña ha hecho. Illa es un rara avis en este mundo que tenemos ahora mismo político. ¿Por qué Illa ha funcionado? Porque de pronto allí, ¿qué tecla ha tocado? Pues solo ha tocado la tecla de lo que estaba pidiendo la gente a grito, con una política sensata que no se lleva en el resto de España. Y aquí pasa igual, el PP entra en esa política de fotocall de redes que le funciona hasta que le deje de funcionar. Y le está pasando, por ejemplo, con sanidad. ¿El PSOE tiene que analizarlo más detalladamente? Claro que sí, porque tiene que ser incontestable, porque tiene que dar todos los datos y todos los argumentos para desmontar
esa política escaparate. Entonces son dos formas de ver la comunicación y por eso algunas veces se le critica tanto al PSOE, ¿no? Pero yo creo, soy mucho más defensora de la política así, de la de análisis, de la de yo a mi adversario lo tengo que desmontar y solo lo puedo desmontar con argumentos, no con chistes. Yo creo que hay que mejorar siempre y desde el Partido Socialista tenemos que mejorar que haya comunicación y otras muchas más cosas, ¿no? Por supuesto. Pero hablaba de Illa y si el domingo fue un día feliz para muchos es porque nos reconfortó con la política de altura, con la política no del cortoplacismo, la política que a los problemas complejos no se le solucionan con Del ideas estilo, mágicas y Rafa, sencillas. del estilo. Tener Y por estilo tanto, y preocuparse de las cosas que le preocupan a la gente. Eso De es, la calma. el contenido, Pepe, él lo dijo, él en su discurso de presentación, él dijo, vamos a estar a las cosas, y las cosas que son las que le interesan de verdad a la gente. Yo ayer lo decía en la rueda de prensa, Pepe, el Partido Popular en Andalucía ha llevado más debates al Parlamento de Andalucía de la ley de amnistía de lo que el Partido Popular lo ha llevado en la campaña electoral en Cataluña. Entonces, ¿por qué hace esto el PP? Porque hace un debate interesado de polarizar fuera de Cataluña, porque sabe que con ese debate falso, verdad, fuera de Cataluña, consigue polarizar, enfrentarnos con una parte de los catalanes y entiende que y así... sacar rédito aquí. Sacar rédito aquí, pero el contrasentido es ese, es que se ha debatido más de la ley de amnistía en el Parlamento andaluz de lo que se ha hablado en la campaña electoral catalana, No, el propio Partido Popular, que no ha hablado de esto. totalmente. Y también te digo una cosa, lo decía el otro día Mario Jiménez con mucha gracia, ¿no? Canal Sur se ha convertido en teleamnistía. Es que en los informativos de Canal Sur se ha informado muchísimo más de la tramitación de la ley de amnistía y de las consecuencias de la ley de amnistía de cualquier otra cosa. Es una cosa absolutamente... Es muy simple, ellos que les gusta tanto la simplificación, es muy simple. Cuanto más malo aparezca Pedro Sánchez, más bueno aparece Moronilla, de primero de comunicación, pero de instituto, ¿no? Ni siquiera de la facultad. Pues como esto es muy interactivo, de vez en cuando dicen que por cada comunicado que te llega o por cada llamada que te hacen, hay 30 o 40 detrás que no te lo han hecho, pero que tienen ganas de hacerlo. Y alguien me puso un post el otro día diciéndome, oye, diles, lo decía por vosotros dos, que se acerquen a los estudiantes, que tengan en cuenta lo que está pasando en Palestina y que se les va ese asunto. Y ese asunto no ha tenido la debida atención, yo creo que no, yo creo que ha habido algún gesto, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las manifestaciones, con los estudiantes, los rectores? Que se acerquen. Alguien me pedía eso. Y alguien me decía el otro día también, la ordenación del territorio, que haya uniformidad de criterio en cuanto a lo que piensa el PSOE en cada una de las provincias. Y cada una de las provincias tiene una responsabilidad, Rafa, en este instante, que es especialista en temas de territorio, y nunca mejor dicho. Así que esas dos cosas os las dejo. Y alguien me decía también, a ver si es capaz alguien en una próxima etapa de regular, esto me lo decía un compañero que está en la cuneta buscando trabajo, el tema de la comunicación y el tema de la policía institucional. Que se regule por ley y que se regule legalmente, porque nadie lo ha hecho hasta ahora. Y eso es algo que hay que entonarle media culpa. Son 3 temillas y por mi parte deciros que muchas gracias porque cumplimos 57 minutos de tertulia, que no vamos a ofrecerla en 2 partes, sino el del tirón, pero que hay muchas partes muy interesantes. Pero vamos a convertir una de ellas en la mejor. En un minuto, ¿cómo convencemos a la gente de que esto es una quedada de esta gente y que puede hacer mucho daño? Que el decreto no simplifica, sino aclara el camino a los que quieren hacer negocio. Empiezo yo por hacer un resumen de comunicación simple. Adelante. Un minuto, ¿eh? Un minuto, menos necesito. Yo simplemente, a todo el que nos esté escuchando, a toda la audiencia, que se pregunte y pregunte en su núcleo más cercano, laboral y familiar, si hay un solo trámite, si hay una sola gestión con la administración, una sola relación con la administración que le haya mejorado. De 2021, creo recordar que fue el primero, al día de hoy, que está el cuarto en la calle. Un solo trámite. Ya tengo el clip para el tuit que vamos a elaborar sobre el tema. Yo, siguiendo un poco la línea que ha apuntado Asen,
la gente lo puede entender muy bien. Cuando tú tienes que ir por el cuarto decreto de simplificación, es porque los 3 anteriores te han fracasado y este va a ir por el mismo camino. Esto es un decreto que solamente se orienta a facilitarle los trámites a una clase muy privilegiada, a esos grandes inversores que se quiere que estén en Andalucía y lo tengan todo muy fácil. Todo muy fácil es poniendo a su disposición patrimonio natural, histórico de Andalucía. Y eso no lo podemos permitir. Y esto es lo que está detrás de este decreto. Como dice Asen, que la gente piense en qué le puede personalmente a ellos individualmente beneficiar este decreto. Ya te digo yo que en nada. Y esta es una pregunta que él ha hecho a cualquier parlamentario o miembro del gobierno, se la ha hecho. Y nadie me ha sido capaz. Y además se lo decía en una intervención. Digo, además que me vaya a dejar de mentiroso, decidme una sola, y es muy fácil dejarme de mentiroso. Pues no fueron capaces de decir ni una sola, insisto, de reconocimiento individual de cualquier derecho a cualquier ciudadano o ciudadana de Andalucía que se beneficie o se facilite con este decreto. Porque es que no lo hay. Y en fin, es una muestra más de que Moreno Bonilla gobierna para una clase privilegiada de andaluces y de gente de fuera de Andalucía, ¿eh? Que esto también hay que ponerlo en cuestión. Para una clase privilegiada de fuera de Andalucía que viene aquí a hacer negocio. Pero no lo olvidemos que luego las cuentas y los rendimientos se los llevan también fuera de Andalucía. Un poco más de un minuto, pero muy, muy merecido, ¿eh? Perdón. Bueno, yo muy rápido. Yo creo que este es un decreto y, como aquí se ha dicho, es un decreto de escaparate. Es un decreto de escaparate que, si verdaderamente se creyera lo de la simplificación, iría a los elementos que beneficien esa simplificación. Y hemos aquí apuntado el tema de mejora del personal, mejora de la formación del personal de los funcionarios públicos y de los instrumentos de tecnología para hacer más eficiente su trabajo. Nada de eso se habla en este decreto, tampoco en los 3 anteriores, y simplemente es un decreto de escaparate respecto a la mayoría de la gente y un decreto de desregulación para quitar controles para solo una minoría. Pues muchas gracias a los 3. Creo que de aquí nace una pequeña tertulia que se puede ampliar a alguien más cuando tengamos ocasión, pero que podemos contar muchas cosas de utilidad para la gente. Tenemos que ser útiles fundamentalmente. Y de verdad me alegro, lo digo por vosotros dos, porque os sigo políticamente y os sigo también a nivel informativo, pero al que no seguía era Asen, le había perdido la pista y me alegro de recuperarla y espero que esté más de una tertulia con nosotros. Sería un placer. Lo mismo, ¿vale? Digo, Pepe, cuando quieras. Gracias. Pues gracias. Sí, gracias. Muy bien, encantado. Muchas gracias, Pepe. Momento Frozen, mientras apago el invento y le digo a la señorita que diga que ya termina la grabación. Desmontando a Moreno Bonilla, lo que esconde la simplificación. Desmontan a Moreno Bonilla Rafa Márquez y José Aguilar, parlamentarios andaluces, y los periodistas senior Pepe Contreras y Asen Manzano. Conectamos con Palacio para saber cómo va el decreto de simplificación y su incorporación al sistema informático de la Junta de Andalucía. Tecleamos simplificación en la página y aquí pasa algo. Ah, que no, que todavía está en construcción. ¿Y el consejero dónde anda? Ah, que me pasan las fotos. Venga. Anda. Anda. Ole. En fin. Vamos a ver qué desmontamos. Lo sentimos mucho, pero estamos trabajando en ello. Tómense un café mientras restablecemos las comunicaciones.